reflexión y la historia sobre el tema específico del odio o de la casta o aquellas cosas que se va diciendo. Ojo que están involucrados muchos periodistas importantes, que ellos lo focalizan como si fuera una casta. Morales Solá, Pañi, bueno, son 5 o 6 periodistas que están involucrados y que naturalmente me parece que es una persecución de lo más inoportuna y antidemocrática, desde luego. Así que, buen día, Henry, ¿cómo te va? Hola, Carlos, buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, hemos escuchado atentamente a Pañi, nuestros televidentes y oyentes también. Me parece pertinente, bueno, hacer algunas reflexiones sobre un tema que me parece más que interesante, ¿no? Sí, no, muy interesante darle una visión de conjunto a la interpretación que le ha dado Carlos Pañi a los dichos de nuestro presidente en relación a que ha sido poco el odio que se le manifiesta al periodismo, pero circunscrita solamente a la interpretación filosófica de 3 autores contemporáneos, por así decirlo, que hablan sobre el tema de la casta y sobre la manipulación de la información y la manipulación que sufrimos a diario con respecto a quienes controlan o digitalizan o digitan el entendimiento del ser humano. Y a eso quiero aportar el otro enfoque, que es que el comportamiento del ser humano, psicológicamente, responde no solamente a las reacciones voluntarias, sino a las reacciones involuntarias producidas de los sentimientos, las emociones y de las vivencias que tiene. Este factor que tenemos, que nos induce la mecánica del celular, la información mediática, que no nos deja ya ni siquiera pensar porque la inteligencia artificial piensa por nosotros, nos induce a tomar conductas que son repetitivas y van en contrasentido de cualquier lógica. Es decir, si vos conversás con cualquier persona de entre 60 y 10 años y le preguntás, y si haces inclusive la pregunta a cualquiera hoy en día, ¿cuál es el 7º mandamiento que nos dejó la Iglesia? Ni siquiera se acuerdan ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni menos del 7º. Y la cuestión pasa por una cuestión de que hemos perdido la racionalidad de entender y reaccionar en forma racional hacia las conductas humanas, porque hemos perdido la cultura de la racionalidad. La racionalidad hoy en día está inducida por los medios de comunicación. Queremos castigar al conductor, al que nos da la información, y Pañi lo que ha hecho es reflejar lo que hace 100 años aproximadamente apareció esta palabra de la casta, de aquellos que con Maquiavelo inducieron a la formación de quienes inducen al príncipe a tomar decisiones. Pero las decisiones racionales las toma quien tiene que tomarlas, no por quien lo induce a tomar decisiones. Y lo que estamos perdiendo es la racionalidad. Y estamos perdiendo la racionalidad porque no hay inversión en educación, y no hay realmente inversión en educación porque hay una intencionalidad manifiesta de que la gente no piense. Entonces, fácilmente, una semana antes de las elecciones, la gente cambia su voto livianamente, no porque ha pensado, ni porque ha elegido al menos malo o al más malo, ni al que le conviene o no le conviene. Y desgraciadamente este problema de falta de cultura, falta de educación, que está reflejado filosóficamente a través del pensamiento de estos 3 historiadores italianos, no es solamente que tenga sus inicios hace 100 años,
esto es repetitivo en la historia de la humanidad. Es decir, cuando cae Soberbio, el primer cónsul de la República Romana, 300 años antes de Jesucristo, también pasaba. Había un consenso de senadores que digitalizaban la opinión pública. En la caída de la República Romana, la subida de César, como emperador y se cae la política. Uno pensaba que se caía todo y en definitiva él lo hizo, pero para beneficiar a los senadores que distribuyeron el imperio entre los senadores. Es decir, esta gran mentira de que los medios de comunicación son los perversos. Los perversos son quienes digitan la opinión pública y transgiversan la información. Y tienen una intencionalidad manifiesta. Y estamos en la semana de mayo y te hago la siguiente reflexión. Decime, la semana de mayo, el 25 de mayo de 1810, ¿había o recordás que hubiera habido algún negro, algún mestizo, algún indio, algún cipayo que haya estado presente representando a los delegados que fueron a la Revolución de Mayo? ¿Vos recordás alguno? No. ¿Solo fueron los que estuvieron presentes? Sí. Los mismos españoles, que no querían pagarle los tributos de la corona. Ahora, ¿vos recordás que alguno haya renunciado a los derechos adquiridos por el virreinato en detrimento y en beneficio del resto de los pobladores de lo que fue la futura Argentina? No, para nada. Esta gran mentira que nos induce a la historia, o quienes escriben de la historia, o quienes se aprovechan de la escritura para inducirnos a pensar de tal o cual forma, hay que tomarlo racionalmente y pensar que se reescribe la historia cada 200 años. Y esta gran mentira que nos induce de que los malos, los perversos son los periodistas, no es tan así. Es decir, hay toda una conducta irracional que es conducida por una mente maquiavélica que le conviene a quienes están en el poder. Pero no es todo malo lo que se diseña en medio de la racionalidad, porque las emociones y el sentimiento actualmente está transgiversado por la involución de la racionalidad. Nadie actúa racionalmente en la toma de sus decisiones. Y esto lo ves reflejado en las políticas actuales de que se están tomando en forma inapropiada. Pero espero que esto se revierta, que alguien empiece a pensar de forma más racional y separar quiénes son los culpables, lógicamente, de este contrasentido del que estamos hablando. Lo marcás bien, creo que es importante. Bueno, esto... Te hago un pequeño aporte más. Mucho se habla del nazismo, que se limpió toda una sociedad porque necesitaba ajustar sus cuentas, necesitaba ajustar la nacionalidad al ejercicio que ellos querían reconocer de que eran una raza elegida. Pero si te pones a analizar filosóficamente quién era Hegel y cómo Hegel, que el director de informática, de información pública de Hitler, cómo llega a apropiarse de las ideas de Friedrich Nietzsche, producto de que Elizabeth, la hermana de Friedrich Nietzsche, modifica la interpretación de los últimos 4 libros de Friedrich Nietzsche, te das cuenta de que detrás de toda persona que se aprovecha de la información existe todo un
un capital psicológico humano que actúa racionalmente. Y al último acusamos y castigamos a quien da la información, pero no es el culpable de los males. Existe toda una mente maquiavélica y perversa que se aprovecha de estas situaciones y en beneficio propio, y tal vez en forma explícita en beneficio sin saberlo, y tal vez para eludir el conocimiento de los reales culpables del problema. Y si queremos limpiarnos un sector de la población como los jubilados, por ejemplo, que es el mal necesario que se tienen que limpiar, la forma más limpia es no mencionándolos, ni siquiera teniéndolos en cuenta. Directamente se le quitan los remedios y hay que ir a Santa Clara, por Dios, para darse cuenta de esto. Pero bueno, las muestras, las conductas de los seres humanos no se conocen por lo que piensan, sino por sus acciones. Bueno, pero que quería aportarte también el razonamiento de Pañi con respecto a los libertarios, allá por el 23 o antes tal vez, cuando se empezaron a hablar de las candidaturas, el plan era que había que pagar para ser candidato. Eso es lo que le significaba, de alguna manera, cosechar plata extra. Algunos no quisieron entrar en esa variante, pero hay una gran mayoría que sí, porque lo tomaban como un aporte que había que hacerle a Milei. Bueno, y este es el resultado. Este es el resultado porque viene mal esto en términos de lo que significa la cuestión fundacional de Libertad Avanza. Y creo que donde más se equivoca Milei es no respetar a personas, a trabajadores como son los periodistas, que de alguna manera ellos hablan siempre de esto porque siempre piensan que llevándole plata solucionan todo. No, hay que saber entender de que eso se puede hacer en función quizás de una racional manera de invertir para que te conozcan, porque bien se dice, o lo dice el propio Pañi, con el cambio fue a la aparición de Internet, básicamente, ¿no? Exactamente, la aparición de Internet destruyó la racionalidad en el pensamiento del ser humano. Sí. Bueno, de manera que lo importante de esto, doctor, es que nos acercamos a una elección, la de la ciudad autónoma, que es el primer, digamos, o la primera muestra de lo que puede suceder, porque desde luego el resultado es el que va a tener que dar la última palabra, pero este paso de odiar, de generar furia, y también de la falsedad, porque ojo que también se dedican a dar falsas noticias aprovechando, aprovechando Internet y aprovechando las redes sociales, ¿no? Totalmente, el fake news lo que persigue es distorsionar la realidad y que nos olvidemos la diaria y de los problemas que estamos enfrentando y que desgraciadamente la gente común padece. Basta con ir a los hospitales o al Santa Clara para darse cuenta de la realidad de la que estamos padeciendo. Sí, Santa Clara, toda la cadena de lo que significa PAMI, la desatención que hay con los jubilados y pensionados y discapacitados, en la parte de los ingresos, te das cuenta que la mínima o cualquiera de las intermedias, no siendo la de privilegio, que es otro tema, de ninguna manera le alcanza para poder atender las erogaciones que tienen que ver con los medicamentos, con la alimentación, con alquileres, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mire, esta conducta es repetitiva en la historia. Basta analizar la República Romana, basta analizar
las conductas que tuvo Hitler y que fueron repetitivas en otros gobiernos como con Stalin, con Mussolini, de despertar conductas hipernacionalistas en defensa de unos pocos en detrimento de la mayoría, o cómo terminó el gobierno de la Segunda República, o cómo comenzó la Segunda República Española con Franco. ¿Por qué razón egresaron 3 millones de anarquistas? ¿Por qué estamos invadidos de anarquistas? ¿Por qué en Argentina tenemos un partido por familia? Esto te da la explicación de la irracionalidad puesta de manifiesto en la sociedad. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo, Carlos, gracias a vos. Bien, estamos en la Careta Política, 8 de la mañana, 50.